3. El sacramento del matrimonio. El matrimonio es el sacramento que recibe el tratamiento jurídico más extenso en el CIC y su regulación es la más conocida, al menos a grandes rasgos. Las disposiciones eclesiásticas son complementarias de los componentes esenciales del matrimonio, de derecho divino natural. El matrimonio además de sacramento es un contrato, su naturaleza jurídica resulta más manifiesta que en otros sacramentos. Constituye una de las materias de competencia mixta con los diversos estados. Su regulación civil reviste una particular trascendencia personal y social y revela el grado de reconocimiento de la jurisdicción de la Iglesia y de la libertad religiosa. Lección 11. Introducción. El matrimonio, institución natural y sacramento de la nueva ley. La comunidad de vida y amor y el pacto conyugal. Persona y naturaleza humana, complementariedad sexual, relación de amor y vínculo de justicia como claves para la comprensión del matrimonio. La inseparabilidad entre el matrimonio y la familia. Función del matrimonio en la sociedad civil y en la Iglesia. Efecto del consentimiento. Fines y propiedades esenciales. Efectos del matrimonio. El favor iuris. Competencia de la Iglesia sobre el matrimonio de los católicos, las leyes que regulan el matrimonio de católicos con no católicos y de no católicos entre sí. Anexo I. Vigencia del matrimonio natural. Anexo 2. El vínculo conyugal. La comprensión del derecho de la Iglesia sobre el matrimonio requiere conocer las bases y principios generales de la institución matrimonial. Es lo que se pretende en esta lección introductoria, el conocimiento del proyecto divino sobre la persona, sobre su conyugalidad y sobre la unión conyugal y sus principales consecuencias. El matrimonio forma parte del derecho de la persona. Tiene como principio fundamental el de la autonomía privada y participa de los recursos técnicos del derecho de la persona. La autonomía del derecho matrimonial como ciencia no es debida a constituir una rama distinta, sino al volumen, importancia y aplicación general de su contenido. 59. 11.1. El matrimonio, institución natural y sacramento de la nueva ley. El matrimonio es la unión indisoluble de un hombre y una mujer para formar un hogar, una familia. Es una realidad establecida por Dios desde el principio. Las palabras del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, démosle una compañera, y serán una sola carne, GN 2, 18, unidas a las que más adelante pronuncia Yahvé, cuando el primer hombre y la primera mujer fueron creados, creced, multiplicaos, llenad la tierra, GN 1, 28, describen un proyecto divino sobre el hombre. El matrimonio no es una creación cultural o religiosa, sino una voluntad divina, lo que Dios ha unido, MT 19, 6. Los rasgos esenciales que lo configuran no son una creación de la Iglesia, son naturales, precristianos. La complementariedad sexual, la unidad, la indisolubilidad y la apertura a la procreación son elementos que lo definen y distinguen de otras clases de convivencia. 60. Afirmar que Cristo eleva el matrimonio a la condición de sacramento significa que ha querido incorporarlo directamente a las gracias que dimanan de su redención. Ha establecido que el matrimonio de los bautizados se convierta en fuente de gracias para los esposos, para la familia y para toda la Iglesia. El bautismo hace que el matrimonio de quienes lo han recibido sea una alianza sacramental. La Iglesia ha establecido un rito para el matrimonio, una forma sacramental y las condiciones de su celebración, normas que afectan a los bautizados, pero sus elementos esenciales son los mismos que estableció Dios al principio. Según el modo de celebración del matrimonio entre bautizados o no bautizados, se habla de matrimonio sacramental y de matrimonio natural. En la Iglesia el matrimonio es figura de la alianza de Cristo con su esposa, la Iglesia, sacramentum magnum en palabras del apóstol San Pablo. El hogar, la familia, se denominan iglesia doméstica, porque son ámbitos de santidad para sus componentes, donde la fe crece y se irradia.
El código señala en el C 1055 que la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevado por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Por tanto, entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. 61. La noción codicial del matrimonio contiene los siguientes elementos. Es un contrato, alianza. Libre, requiere implícitamente el consentimiento de ambos. Heterosexual, entre varón y mujer. Interpersonal, otro elemento implícito. Vital, consorcio de vida. Indisoluble, de toda la vida. Teleológico, para el bien de los cónyuges, la generación y educación de la prole. 8. Sacramental, si es entre bautizados. Los 6 primeros elementos son propios de todo verdadero matrimonio, matrimonio natural. El término matrimonio se usa tanto para el momento constitutivo, infieri, como para referirse al estado y vida de los cónyuges, in facto esse. 11.2. La comunidad de vida y amor y el pacto conyugal. El Concilio Vaticano II describe el matrimonio como communitas vitae et amoris, 62. En esta expresión se hallan contenidos de un modo explícito o implícito todos los elementos esenciales del matrimonio. La comunidad conyugal es una expresión que nos habla de la unidad de los esposos que se orienta a la vida, es decir, abierta a la procreación y como una comunidad de amor, por lo tanto, con vocación de crecimiento del afecto conyugal, asentado sobre la indisolubilidad. El verdadero amor conyugal reclama la exclusividad y la perpetuidad hasta que la muerte separe a los cónyuges. Solo cabe hablar de pacto conyugal cuando ambos esposos suscriben las cláusulas esenciales de este singular contrato de adhesión o institucional que es el matrimonio. 63. Si cualquiera de sus elementos esenciales fuese eliminado o sometido a una condición, no habría alianza matrimonial. El código señala que las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. C 1056. 11.3. Persona y naturaleza humana, complementariedad sexual, relación de amor y vínculo de justicia, claves para la comprensión del matrimonio. 64. 1. Persona y naturaleza. Complementariedad. Los errores más básicos sobre el matrimonio son antropológicos, derivan de una falta de comprensión de la persona y de la naturaleza humana. Forma parte de la dignidad de la persona humana su capacidad para comprometer su existencia, su vida en un acto de entrega libre, realidad corroborada por la experiencia de millones de matrimonios. En la naturaleza humana está inscrita la vocación matrimonial, por eso el hombre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, una unión referida al bien de los esposos y a la procreación. GN 2, 18. Dios ha previsto la diversidad sexual en orden al matrimonio, lo masculino y lo femenino son realidades complementarias en orden al amor conyugal y a la procreación. Solo entonces el ejercicio de la sexualidad cumple su fin. 65. 2. Relación de amor. La relación matrimonial es una relación de afecto, de amor mutuo entre los esposos, de amor benevolente, un amor de amistad que se especifica por la mutua entrega de la conyugalidad. Como el amor es donativo, en el matrimonio los esposos se dan mutuamente, se desposeen para coposeerse. Si la falta de una adecuada comprensión antropológica impide comprender la dimensión conyugal de la persona, otro tanto ocurre si se malentiende el amor, si se limita al plano emotivo. El amor humano se identifica por el sacrificio del yo en bien del otro. Ese amor no solo ha de estar presente al casarse, sino que está llamado a crecer durante la vida matrimonial. 3. Vínculo de justicia. El vínculo conyugal se refiere a la unión entre los esposos expresada por la locución una caro.
Los esposos establecen entre sí múltiples vinculaciones, de afecto, de convivencia, familiares, económicas, fruto del consentimiento matrimonial o derivadas de él. La unión matrimonial posee a su vez muchas dimensiones, espiritual, de gracia, sexual, afectiva, pero el vínculo conyugal es esencialmente un vínculo de justicia indisoluble por la voluntad de los esposos. El único permanente. Las demás vinculaciones que puedan establecerse al casarse son potencialmente transeúntes. El vínculo de justicia entre los cónyuges permanece hasta la muerte de uno de ellos, porque hasta entonces siguen siendo deudores uno del otro en virtud del consentimiento prestado. Constituye el nexo, la indisolubilidad, que perdura entre los esposos, aunque las otras vinculaciones, por muy convenientes que sean, desaparezcan. Si el afecto, por ejemplo, desaparece, la deuda conyugal, no obstante, sigue vigente, y del vínculo dimanan los bienes del matrimonio, la unidad, indisolubilidad y la procreación. Afirmar que el vínculo conyugal es un vínculo de justicia significa que, una vez que los esposos prestan un consentimiento matrimonial válido, surge entre ellos una auténtica relación de justicia, una relación de la que dimanan derechos y deberes para fortalecer y garantizar el afecto, la fidelidad y el cumplimiento de los demás fines del matrimonio. La justicia cumple una función constitutiva en múltiples relaciones humanas y, entre ellas, en el matrimonio. Es la base sobre la que se asienta y desarrolla el amor conyugal y sin ella quedaría reducido a un frágil sentimiento o a una relación desajustada o desnaturalizada. 66. 11.4. Inseparabilidad entre matrimonio y familia. Dios ha querido que los hijos sean fruto del matrimonio, del amor de sus padres y nazcan en el seno de un hogar, de una familia, que constituye el núcleo de la afectividad y de la educación. Constituiría una violación de la ley natural, de los derechos humanos más básicos, pretender que el Estado sustituya a los padres. En la actualidad se conculca esta ley natural, cuando se recurre a medios de reproducción asistida en los que se sustituyen los actos conyugales por manipulaciones y actos extraconyugales, que llegan a ignorar el derecho fundamental de conocer la filiación personal. El recurso a células germinales de personas extrañas al matrimonio o la maternidad de alquiler son algunos ejemplos del mal empleo de la técnica, además de silenciarse en estas prácticas la eliminación de los embriones no implantados, no seleccionados o que resulten inviables en el transcurso de esas operaciones. Otro ejemplo es el de la adopción de niños. En la adopción deben primar los derechos del niño, no los de los posibles adoptantes. 11.5. Función del matrimonio en la sociedad civil y en la Iglesia. El matrimonio no es solo un pacto privado, íntimo, entre los esposos, sino también una alianza llamada a manifestarse públicamente, y que, por su trascendencia social, es regulada tanto por el derecho civil como por el derecho canónico. No se trata de un sacramento que afecta solo al fuero interno de los esposos, sino un sacramento con trascendencia para la Iglesia y para la sociedad. Es un contrato, aunque su realidad no se agote en lo contractual, una alianza que afecta decisivamente al estado civil de las personas y al orden social. El matrimonio es la célula básica de la sociedad. De esta institución depende el primer nivel del progreso social, el nacimiento de nuevos ciudadanos. Una política antinatalista, aparte de otras consideraciones, privaría al Estado de su primer potencial, gravaría injustamente al sector laboral y comprometería el relevo generacional. Por el contrario, cuando se refuerza y tutela la institución matrimonial y sus elementos esenciales, se ponen acertadamente las premisas para alcanzar el bien común y el progreso social. Una política divorcista, aplicada a los matrimonios canónicos, conduce a la cobertura jurídica de la ruptura de un compromiso contractual libremente establecido, que termina afectando al bien social. La función del matrimonio en la Iglesia ha sido ya señalada. Mediante el matrimonio se santifica el amor conyugal, se dan nuevos hijos a la Iglesia, se les educa en la fe y se irradia la vida cristiana. Es, en palabras de S. José María, un camino de santidad, una verdadera vocación para los esposos y una fuente de santidad para toda la Iglesia.
67. 11.6. Función del consentimiento. Refiriéndonos al matrimonio infiere y adquiere singular importancia el consentimiento matrimonial. Así lo reconoce el C. 1057 al señalar que el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes, legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. El vínculo matrimonial nace del consentimiento, que, al ser mutuo, se convierte en pacto o alianza conyugal. El consentimiento matrimonial afecta a un ámbito que define a la persona, por lo que nadie puede suplir la voluntad de los esposos. En muchas culturas son los padres los que eligen a los cónyuges, pero, si esa elección no fuese asumida por los interesados, no estaríamos en presencia de un auténtico matrimonio. El objeto del consentimiento es la entrega mutua de la conyugalidad en exclusiva, hervada, es decir, del ejercicio de la sexualidad en relación a los fines del matrimonio. En el canon citado se añaden dos premisas. La primera en que el consentimiento debe ser prestado legítimamente, de acuerdo con el derecho divino natural y eclesiástico, podría añadirse, y respetando las leyes civiles justas. En segundo lugar señala el código que ha de prestarse entre personas jurídicamente hábiles. Como ejemplos podemos señalar que el consentimiento ha de prestarse libre de coacción y respecto de la segunda premisa, que ha de prestarse por personas libres no unidas por un vínculo matrimonial previo. 11.7. Fines y propiedades esenciales. Los fines y propiedades esenciales del matrimonio se revelan como lo más conveniente, razonable, para la sociedad conyugal. Es lo que quiere significar que son elementos de derecho natural, convienen a la naturaleza de los contrayentes, el amor conyugal posee esas características y a la familia. No pueden excluirse a voluntad de los contrayentes y deben estar presentes, al menos implícitamente, en el consentimiento conyugal. Los fines objetivos, distintos de los fines personales y de los motivos, que se pretenden alcanzar con la institución matrimonial referidos a los cónyuges son los inherentes a la institución establecidos por Dios. Santo Tomás de Aquino distinguía en el matrimonio: A. La causa, el pacto conyugal. B. La esencia, el vínculo, 68. C. Los fines. La procreación y educación de la prole. La ordenación de la sexualidad. La mutua ayuda entre los cónyuges. Son fines concatenados. El fin de la procreación comprende la apertura a la vida de los actos conyugales y a recibir los hijos como un don de Dios, fin que va siempre unido a la educación de la prole y a que reciban también una educación cristiana, si se trata de esposos casados canónicamente. El ejercicio de la sexualidad en el matrimonio permite manifestar físicamente la unión de los esposos, santificarla y el cumplimiento del fin anterior. La mutua ayuda es expresión de la totalidad del amor conyugal, que es físico y espiritual y sin el cual se dificultarían los otros dos fines. Aunque el CB2 no emplea la terminología ni la jerarquía de la legislación anterior, son realidades confirmadas actualmente por el Magisterio, 69. La expresión propiedades esenciales se refiere a aquellos elementos constitutivos de una realidad que no pueden faltar, porque de otro modo se trataría de una realidad distinta. Afirmar que las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, C. 1056, significa que sin ellas no estaríamos en presencia de un matrimonio, sino de una unión de otra naturaleza. La unidad se refiere en primer lugar a la monogamia y se extiende a la fidelidad conyugal. Se aplica también a la unión de los esposos, que deben fortalecer su amor y actuar unidos en las cuestiones relativas al hogar y a la familia. Esta propiedad del matrimonio lleva a evitar las separaciones sin justa causa y a favorecer, siempre que sea posible, la reconciliación.
La indisolubilidad se opone a las uniones disolubles, al divorcio y a toda forma de consentimiento ilegítimamente condicionado, matrimonios a prueba. 11.8. Efectos del matrimonio. El matrimonio tiene efectos sacramentales y efectos jurídicos tanto en el ordenamiento jurídico civil como en el derecho canónico. Los efectos sacramentales del matrimonio se estudian en el apartado correspondiente de la teología sacramental y los efectos civiles dentro de cada sistema jurídico. Nos corresponde ahora señalar los principales efectos jurídico-canónicos del matrimonio referidos al matrimonio rato y consumado. El C. 1061 señala que rato es el matrimonio celebrado conforme a las leyes de la Iglesia y consumado, cuando los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole, al que el matrimonio se ordena por su propia naturaleza y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne. Una vez celebrado el matrimonio, si los cónyuges han cohabitado, se presume la consumación mientras no se pruebe lo contrario. Los principales efectos jurídicos del matrimonio canónico son: el consentimiento matrimonial origina un vínculo de justicia indisoluble entre los cónyuges. No pueden contraer nuevo matrimonio hasta que el vínculo desaparezca por la muerte de uno de ellos o se declare nulo. La indisolubilidad se predica del matrimonio rato y consumado. El matrimonio canónico, tanto infieri como infacto esse, queda sometido a las leyes de la Iglesia, aunque solo esté bautizado uno de los contrayentes, sin perjuicio de la potestad del Estado sobre los efectos civiles. Confiere un nuevo estatus jurídico a los esposos con diversas repercusiones jurídicas, por ejemplo, normas procesales particulares. El matrimonio goza del favor iuris, se presume su validez. Cada uno de los esposos entrega el ius in corpus, en exclusividad, al otro cónyuge, en orden al amor conyugal y a la procreación. Los esposos tienen el derecho de ayudarse mutuamente y de convivir bajo el mismo techo. Si tienen prole, han de cuidar solícitamente de ella y educarla en la fe. Los hijos tienen la consideración de legítimos. Origina ciertos impedimentos canónicos como los de consanguinidad o afinidad. Subsisten obligaciones naturales de justicia con el cónyuge y los hijos en caso de separación, divorcio o nulidad. 11.9. El favor iuris. El C. 1060 recoge la doctrina tradicional de que el matrimonio goza del favor del derecho, favor matrimonii, por lo que en la duda hay que estar por la validez del matrimonio, mientras no se pruebe lo contrario. El canon establece lo que se conoce técnicamente como una presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario. Es lógico que así sea, ya que opera el principio de seguridad jurídica, por el cual los actos jurídicos se presumen válidos, para evitar que su eficacia quede continuamente comprometida con la consiguiente inseguridad. El derecho opta por la validez general de los actos jurídicos, admitiendo únicamente los medios probatorios oportunos que pudieran demostrar su ineficacia, y el matrimonio no es una excepción. Conviene recordar que el favor iuris cede en sede canónica ante el favor fidei, como veremos al estudiar el privilegio paulino y el llamado privilegio petrino. El favor iuris es un principio general aplicable a todos los matrimonios canónicos que tiene una aplicación expresa en los procesos matrimoniales e instituciones procesales encargadas de su aplicación, como es el defensor del vínculo. Algunos autores, 70, partiendo de los que denominan matrimonios dudosos, cuestionan la vigencia del principio favor iuris, postulando la aplicación de la salus animarum, la equidad y la justicia pastoral, para que se declare la nulidad y la posterior validez de un segundo matrimonio acorde con la voluntad de los interesados. El planteamiento no parece acertado. Si alguien duda de la validez de su matrimonio, lo que debe hacer es disipar la duda sometiéndolo al juicio de la Iglesia. Pretender que la Iglesia consagre una situación de hecho contraria a derecho resulta un contrasentido y hace inaplicable la equidad.
La Salus Animarum no es una ley invalidante de los cánones aprobados por la suprema autoridad de la Iglesia, que resultarían de ese modo superfluos, y la justicia es siempre pastoral, porque es una aplicación de la verdad, sin la cual la Iglesia y los fieles se resentirían, contraviniendo la suprema lex ecclesiae. Este principio ha sido objeto de reflexión en algunas de las alocuciones del Santo Padre, dirigidas a los miembros de la Rota Romana al comienzo del año jurídico, para prevenir que se dé en los procesos canónicos de nulidad matrimonial una inversión de este principio, de modo que, por una pastoral mal entendida, se parta del presupuesto de que los matrimonios fracasados gozan de una presunción general de nulidad. 11.10 Competencia de la Iglesia sobre el matrimonio de los católicos, las leyes que regulan el matrimonio de los católicos entre sí y con no católicos. El C. 1059 dispone que el matrimonio de los católicos, aunque sea católico uno solo de los contrayentes, se rige no solo por el derecho divino, sino también por el canónico, sin perjuicio de la competencia estatal sobre los efectos civiles del matrimonio. Según la terminología clásica, la Iglesia es una sociedad perfecta con potestad y plena competencia para legislar en todo aquello que atañe a la fe, a la moral y a la salvación eterna de sus fieles. Modernamente se le reconoce competencia jurídica internacional a nivel de Estado con potestad para firmar tratados o concordatos y se otorga eficacia civil a determinados actos canónicos, como es el caso del matrimonio. El matrimonio civil como único modo de contraerlo supondría una lesión a la libertad de los ciudadanos. Vulneraría derechos fundamentales, porque, si el matrimonio tiene una dimensión religiosa y se contrae bajo la forma de una determinada confesión, reconocida por el Estado, ha de estar comprendido dentro del derecho fundamental de libertad religiosa y del derecho a profesar y manifestar públicamente la fe. El reconocimiento del matrimonio canónico no va contra la confesionalidad del Estado, sino que reafirma el legítimo pluralismo, cuya tutela es básica en los estados de derecho. Aunque la Iglesia no ha definido la naturaleza sacramental del matrimonio, cuando solo uno de los contrayentes es bautizado, es obvio que posee competencia para regular esta clase de matrimonios, si optan por celebrarlo en forma canónica. La fe de uno de ellos unida a la voluntad de los cónyuges de casarse por la Iglesia constituyen un título suficiente para que el matrimonio adquiera validez canónica y quede sometido a las leyes de la Iglesia. 71. Anexo y vigencia del matrimonio natural. Y, noción. En una primera aproximación cabe entender el matrimonio natural como la unión entre un hombre y una mujer para formar un hogar, una familia. Una realidad cotidiana y universal, aunque adquiera diversas modalidades. Pero surge la pregunta de si para que pueda hablarse propiamente de matrimonio se requiere que los contrayentes asuman algo específico, las propiedades esenciales y sus fines. Si la respuesta es negativa, ¿dónde poner los límites? ¿Habría matrimonio natural en toda convivencia afectiva? Por otra parte, la expresión matrimonio natural parece remitir, como se ha señalado, al proyecto creador sobre el matrimonio, que comprende la indisolubilidad del vínculo conyugal, diseño al que se refiere el Señor, cuando rebate las normas divorcistas de la Torá y dice a los judíos, al principio no fue así, Mt 19, 8. Este pasaje muestra el deterioro evolutivo de algunas conclusiones de la ley natural. Esa discordancia es señalada por algunos autores para negar la existencia de un derecho natural sobre el matrimonio, olvidando que es algo que ocurre históricamente con casi todos los preceptos de esa naturaleza. Bastaría recordar la esclavitud, el canibalismo o los sacrificios humanos. La confusión deriva de entender el derecho natural como un derecho observado por todos los pueblos y concluir que es por eso común a la naturaleza humana, pero que sea común a la naturaleza humana no deriva de su vigencia universal, sino de que se adecua al ser del hombre y forma parte del designio divino. El matrimonio natural es todo verdadero matrimonio, que puede adquirir tres modalidades. Matrimonio natural simpliciter, de los no bautizados que asumen lo esencial. Matrimonio canónico si se contrae con las formalidades previstas por el derecho de la Iglesia,
aunque uno de los cónyuges no esté bautizado, matrimonios mixtos. Matrimonio sacramental si, además de casarse por la Iglesia, ambos contrayentes están bautizados. Las dos últimas modalidades son accidentales, lo que no quiere decir que no tengan importancia, porque la esencia del matrimonio es la misma en todos los supuestos. 2. Uniones cuasi maritales. Fuera del ámbito cristiano, pocas personas asumirán las propiedades y fines naturales del matrimonio, porque las culturas o confesiones a las que pertenecen no los contemplan. Si, por ejemplo, una pareja budista decide convivir siguiendo las tradiciones de su cultura, difícilmente podrá afirmarse que contraen un matrimonio natural, porque para la tradición budista la convivencia entre un hombre y una mujer carece de propiedades esenciales y de fines. Se homologan la monogamia, la poliandria y la poligamia, no se suscribe un compromiso de por vida, ni el deber de procurar, engendrar hijos. Otras religiones admiten, además de un amplio divorcio, la poligamia, y para bastantes pueblos es irrelevante el consentimiento de la mujer, que es obligada a secundar la voluntad de sus padres o simplemente es objeto de compra o permuta. Incluso en algunas confesiones cristianas cabría hacer una objeción similar, vgr. Si casarse se entiende como un compromiso temporal o condicional y no se quiere ni se consiente, sino que se excluye, una unión irrevocable. 3. Tratamiento jurídico. En la actualidad, la globalización y los flujos migratorios pueden hacer más actual la cuestión del valor que deba otorgarse a las uniones contraídas en otras culturas, confesiones distintas a la cristiana o en las que consta que no se asumen algunos de los elementos esenciales del matrimonio. Son situaciones que pueden presentarse en el caso de que se dé una conversión, un deseo de recibir el bautismo por alguien que contrajo una unión de ese tipo en su país de origen. En estos casos la presunción es la inexistencia de un vínculo matrimonial, sin que se apliquen los cánones que abogan por el favor matrimonii, precisamente porque en estos supuestos el dato de facto es que no hay matrimonio. Tan solo cuando hubiera algún indicio de que los contrayentes hubiesen asumido los compromisos naturales, deberá indagarse este extremo y, en caso de que se tuviese conocimiento suficiente de que alguno de los contrayentes estuvo unido por un vínculo natural, procedería a ver si es factible un proceso de nulidad o la petición del privilegio paulino. Algunos autores aplican a estas situaciones la presunción general contenida en el derecho de la Iglesia a toda convivencia moruxorio, de que todo matrimonio se presume válido, secundando una tradición secular. Sin embargo, conviene hacer dos observaciones. Por una parte, ese modo de proceder puede deberse a una confusión entre matrimonio natural y la tendencia natural de un hombre y una mujer a convivir y engendrar hijos. La Iglesia siempre ha defendido que el matrimonio es una institución natural y como argumento solía aducirse el hecho de que en todos los pueblos y culturas la gente se casa, pero equiparar una cosa con la otra es una simplificación errónea, fruto de la confusión apuntada. El solo hecho de convivir un hombre y una mujer y de tener hijos no constituye un matrimonio natural. Por otra parte, falta una declaración magisterial más explícita o leyes eclesiásticas más acordes con la realidad. Posiblemente estas carencias sean debidas, aparte de a la confusión referida, a una cierta prudencia del legislador para no obstaculizar el ecumenismo. La equiparación de tales convivencias debe hacerse con las uniones de hecho o la convivencia cuasi marital, no con el matrimonio natural, y así como nadie plantea acudir a una nulidad o pedir el privilegio paulino, ante simples uniones de hecho precedentes, si un adulto, incurso en ellas, decide bautizarse y casarse por la Iglesia, tampoco procede hacerlo ante uniones que carecen de los elementos básicos del matrimonio. Bastará con cerciorarse de que no existe un vínculo civil para evitar una sanción o un delito de bigamia, pero no debe aplicarse la doctrina vigente sobre los matrimonios naturales, porque no sería el caso. Anexo 2. El vínculo matrimonial. Etimología. La palabra vínculo procede del latín. El vinculum era la argolla o cadena que se ponía a los soldados apresados en combate, como signo de esclavitud. El término se utilizó,
siglos después, para referirse a las situaciones derivadas de diversas relaciones jurídicas, sobre todo a las que afectaban al estado de las personas, el vínculo de parentesco o de profesión religiosa solemne, por ejemplo, y, de modo particular, para designar el efecto jurídico más relevante del consentimiento matrimonial. La raíz etimológica se extendió sobre otras manifestaciones conyugales. El nombre de esposos deriva de esposados, encadenados, como también el término esponsales. Seguramente por esta razón, los casados se entregan anillos similares a las argollas de una cadena como signo de su vinculación matrimonial, y las pulseras que llevan las mujeres comprometidas o casadas se llaman esclavas. El uso del anillo por los casados constituye desde antiguo una manifestación pública del compromiso adquirido, una relación permanente que afecta a su estado civil y canónico. La utilización y aceptación popular del término y de sus derivados manifiesta que la palabra venía a significar con propiedad lo que ocurría a quienes se casaban, se modificaba su estatus, se establecía una vinculación entre ellos, una relación permanente para compartir la conyugalidad estableciendo un nuevo hogar, una familia. Los casados perdían su libertad para entablar relaciones conyugales con terceros, quedaban vinculados a su cónyuge. Presupuestos éticos. Un presupuesto ético necesario para entender la vinculación esponsal es admitir la posibilidad de que la persona adquiera vínculos permanentes. La respuesta positiva es acorde con la realidad. Son millones de personas en el mundo los que asumen compromisos de por vida. Un ejemplo es la filiación, que éticamente no debe limitarse a una simple relación biológica, sino existencial, llamada a crecer y madurar, pero podrían citarse otros como la vocación sacerdotal. Si se negase esa capacidad, se malentendería la dignidad de la persona, una de cuyas dimensiones más significativas consiste en poder adquirir compromisos permanentes, porque es algo que conviene a nuestra naturaleza abocada a lo eterno. De otro modo, la dimensión espiritual y afectiva de la persona quedarían sensiblemente mermadas si se nos considerase incapaces de establecer vinculaciones permanentes. Se desconocería el sentido vocacional de la persona, aquello que permite nuestro más pleno desarrollo y dar a la vida una orientación unitaria. No resulta difícil concluir que el matrimonio es una auténtica vocación para los esposos, algo que compromete sus vidas. La misma noción de virtud reclama la permanencia, por ejemplo, la virtud de la fidelidad a los compromisos libremente asumidos. Finalmente, la sociedad se resiente profundamente si únicamente se homologan jurídicamente compromisos matrimoniales efímeros o a prueba. Facilitar la desestructuración de la familia atenta no solo contra la persona, sino también contra el bien común y social. El nacimiento del vínculo conyugal. El vínculo matrimonial nace del consentimiento libre prestado por un hombre y una mujer capaces de unirse matrimonialmente. En la actualidad, la capacidad jurídica requerida para generar un verdadero vínculo matrimonial, canónicamente válido, requiere primeramente la ausencia de impedimentos, en segundo lugar, que no concurran vicios graves en el consentimiento y, finalmente, que no existan determinados defectos de forma. Una vez que nace el vínculo matrimonial, es irrevocable por las partes y, si el matrimonio se consuma, solo la muerte en los cónyuges lo disuelve. La doctrina canónica, basándose en Graciano, ha propuesto distinguir entre el nacimiento del vínculo matrimonial que surge del consentimiento válidamente prestado, matrimonio iniciado, del vínculo perfeccionado por la consumación, matrimonio consumado, que comporta en sí la una caro en sentido estricto. Solo la consumación hace el vínculo indisoluble, distinción que permite una explicación más razonable y sistemática de la dispensa papal sobre el matrimonio rato y no consumado. La intervención del Papa en la disolución de los matrimonios ratos y no consumados no necesitaría explicarse a través del recurso a la noción de potestad vicaria, sino por el carácter no pleno de un matrimonio ciertamente verdadero. De este modo, la coherencia del sistema matrimonial canónico, que lo es en la medida en que refleja la verdad del matrimonio, quedaría menos dañada que con el actual recurso a las llamadas excepciones a la indisolubilidad.
que dejarían de entenderse como tales excepciones. 72. La indisolubilidad del vínculo canónico es una propiedad comúnmente conocida, pero no lo son tanto la caracterización y naturaleza del vínculo conyugal, desconocimiento que es causa de algunos errores relevantes en el matrimonio. Uno de los más extendidos es confundir el vínculo matrimonial con el amor o con el afecto que han de profesarse los esposos, que constituye la causa más común de la alianza matrimonial, pero que no debe confundirse con su efecto, el vínculo. Otro error consiste en hacer depender del afecto conyugal la permanencia de la unión matrimonial. El vínculo matrimonial no nace si los esposos, o uno de ellos, consienten un matrimonio a prueba o excluyen o condicionan alguno de sus elementos esenciales. Tampoco si se casan sin la debida libertad, carecen de la suficiente discreción de juicio o de la capacidad para asumir las obligaciones esenciales de la alianza matrimonial. Son algunos ejemplos de situaciones que generan tan solo una apariencia de vínculo matrimonial, pero en las que realmente no existe, porque no llega a nacer. Las sentencias de nulidad, dictadas por los tribunales canónicos, son de naturaleza declarativa y en ellas precisamente lo que se declara es la existencia o inexistencia del vínculo matrimonial. Vinculaciones esponsales. Los esposos, cuando se casan, pueden establecer vinculaciones de diversa naturaleza. De convivencia, los esposos se comprometen a vivir juntos. Económico, se acuerdan sociedad de gananciales. Afectivo. De donación sexual en exclusiva. De apertura a la paternidad-maternidad. De educación de los hijos, si los tuviesen. De nuevos parentescos, familias políticas. Legal, con efectos jurídicos canónicos y civiles. Ninguno de estos constituye el vínculo conyugal, porque poseen una naturaleza distinta y porque ninguno de ellos es permanente, todos ellos son potencialmente transeúntes y, por esta razón, no pueden ser esenciales, aunque se revelen muy convenientes o necesarios bajo ciertos puntos de vista, para el reconocimiento jurídico del matrimonio, para el buen desenvolvimiento de la vida matrimonial. No resulta convincente la tesis de que esas vinculaciones son fruto del vínculo conyugal, porque poseen una realidad propia y diversa y pueden darse sin la existencia del vínculo y perderse sin que el vínculo desaparezca. No guardan una relación de causa-efecto. Como se ha señalado anteriormente, alguna de esas vinculaciones puede ser erróneamente considerada como esencial por uno o ambos contrayentes, por lo que, si faltase, pensarían que el matrimonio estaba roto, que nada les unía ya, pero en realidad solo daría lugar a la desaparición de una vinculación distinta al vínculo conyugal, que podría conducir a lo sumo a la ruptura de la convivencia, a la separación matrimonial, justa o no, pero nunca a la ruptura del vínculo. Naturaleza y características del vínculo matrimonial. Lo esencial para que nazca el vínculo, para el matrimonio infieri, es el consentimiento de los esposos prestado con las notas ya señaladas de libertad y capacidad. El consentimiento matrimonial es la causa del vínculo conyugal, la formalización de un compromiso mutuo. El amor de los novios les lleva a casarse, a consentir la alianza matrimonial, pero el vínculo nace directamente del consentimiento. Una vez casados, el amor permite que el vínculo matrimonial despliegue toda su eficacia, pero no se confunde con él. El vínculo conyugal es un vínculo de justicia derivado del contrato nupcial. Toda persona tiene la capacidad de obligarse, de adquirir compromisos. El vínculo que nace del consentimiento de los esposos es de naturaleza contractual. El contrato matrimonial pertenece a los llamados contratos institucionales o de adhesión, en los que las cláusulas están prefijadas. Si los contrayentes pactasen un matrimonio de diseño, distinto al institucional, realmente no se casarían. Lo mismo ocurriría, si fuese solo uno de ellos el que lo pretendiese, no habría matrimonio, sino otra clase de convivencia. El vínculo de justicia que une a los esposos posee otras peculiaridades típicas. Es un vínculo natural,
de derecho natural, cuya naturaleza debe respetar el Estado en la regulación jurídica civil. Es un vínculo sagrado instaurado por Dios y, si los esposos están bautizados, un vínculo sacramental. Es indisoluble hasta la muerte de uno de los cónyuges e irrevocable por parte de los contrayentes. Mediante el vínculo, el amor esponsal se consolida como deuda de justicia, como compromiso permanente. El consentimiento mutuo genera un deber de justicia vinculante y permanente, una realidad nueva, un acaro, una pertenencia recíproca entre los esposos, un vínculo específico, el vínculo matrimonial. Si desaparece el afecto, el vínculo no, de modo semejante a si desaparece el afecto de un padre por su hijo, la paternidad y la filiación permanecen. Los vínculos de justicia son los que más comprometen a la persona, porque, en cuanto se establecen, su cumplimiento es obligado. Dar lo que se debe en justicia no depende de los sentimientos ni del estado de ánimo ni de un cambio de voluntad en el deudor. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de un vínculo de justicia genera el correlativo deber de restitución o reparación. Una relación de amor puede extinguirse, porque el amor ha de ser mutuo. Por el contrario, un vínculo de justicia solo se extingue si se cumple la deuda, y la deuda conyugal perdura hasta la muerte de los cónyuges.